Hay momentos en la vida en los que olvidamos el poder que habita en un corazón agradecido. Nos enfocamos tanto en lo que aún no tenemos que dejamos de valorar todo lo que ya poseemos. Pero cuando comenzamos a dar gracias incluso por los detalles más pequeños, algo extraordinario ocurre dentro de nosotros. La mente se calma, el alma se llena de paz y el corazón se acerca a Dios. Agradecer no es una simple reacción, sino una elección consciente, una actitud que transforma la tristeza en esperanza, el desaliento en fe y los problemas en oportunidades para ver la obra divina en movimiento. Existe un poder inmenso en pronunciar un sencillo gracias, incluso cuando no entendemos todo, incluso cuando el camino se torna incierto. Ser agradecido es un acto de fe, una manera de decirle al Señor, confío en ti, aunque todavía no vea los resultados. Y cuando lo haces, cuando agradeces en medio de la tormenta, algo sucede en lo invisible. La gratitud abre puertas que la queja cierra y atrae bendiciones que el descontento aleja. Antes de seguir, quiero invitarte a apoyar este mensaje dejando tu me gusta, un comentario y compartiendo este video. Al hacerlo, no solo ayudas al canal, también permites que YouTube lleve este contenido a más personas que lo necesitan. Hay corazones que encuentran aquí su único espacio para escuchar sobre Dios, y con un solo gesto, tú puedes ser parte de esa bendición. Te animo a escribir con fe la frase, gracias Dios por todo. Es una declaración de confianza y gratitud, una forma de decirle al Señor que aunque no entendamos todo, seguimos creyendo en su propósito. Primera parte, el agradecimiento abre puertas que la queja cierra. Cuando hablamos de dar gracias a Dios por todo, no se trata solo de los días buenos o de los momentos de abundancia. Es fácil decir gracias cuando todo marcha bien, pero el verdadero poder del agradecimiento se revela cuando aprendemos a agradecer en medio de la dificultad, porque es allí, en la adversidad, donde la fe demuestra su autenticidad. Agradecer cuando no comprendemos lo que ocurre, cuando algo duele o cuando la vida parece detenerse, es una de las expresiones más puras de amor hacia Dios. Es como decirle, Señor, confío en ti, aunque no vea el final del camino. Creo que lo que ahora no entiendo tiene un propósito. Esa actitud abre puertas invisibles, porque donde hay fe hay movimiento, y donde hay gratitud hay vida. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Observa que no dice por algunas cosas, ni solo por las buenas, sino en todo. Esto nos enseña que incluso en los momentos más duros existen motivos para agradecer. No por el dolor, sino por la fortaleza que nace de él. No por la pérdida, sino por el amor que nos permitió vivir lo que hoy recordamos. No por la prueba, sino por la oportunidad de ver la fidelidad de Dios en medio de ella. Cada vez que eliges agradecer, estás afirmando que tu confianza no depende de las circunstancias, sino del carácter eterno de Dios. Un corazón agradecido no busca controlar, sino rendirse ante su voluntad. Y cuando eso sucede, el alma se libera. Dejas de pelear contra lo que no puedes cambiar y comienzas a notar la mano de Dios obrando incluso en lo que no pediste. La gratitud transforma tu mirada, te aleja del reclamo y te acerca a la adoración. Cuando te quejas, enfocas tu atención en lo que falta. Cuando agradeces, te concentras en lo que ya tienes, y eso cambia por completo la energía espiritual que te rodea. Porque Dios habita en la alabanza, y la gratitud es una forma de alabar. Donde hay agradecimiento, hay presencia divina. Donde hay queja, hay estancamiento. Detente un instante y piensa, ¿cuántas veces Dios ya te ha bendecido sin que tú lo notes? Respirar, caminar, comer, hablar, lo vemos como algo cotidiano, pero en realidad, cada uno de esos actos es un regalo.
Hay incontables almas que darían todo por vivir un solo día, como el que tú estás disfrutando ahora. Y si estás aquí, escuchando este mensaje, no es casualidad. Es parte del propósito de Dios. Ser agradecido no significa ignorar la realidad, sino reconocer que por encima de ella hay un Dios soberano que tiene el control absoluto. Cuando aprendes a dar gracias por lo que posees, aunque parezca poco, Él multiplica tus bendiciones, porque observa el corazón, y un corazón agradecido es tierra fértil, donde florecen los milagros. La gratitud también libera del peso de la comparación. Muchas veces nos sentimos frustrados al observar lo que otros tienen y pensar que carecemos de algo. Pero cuando miras lo que Dios ya ha hecho en tu vida, descubres que eres más bendecido de lo que imaginabas. Tienes vida, propósito y un Dios que te escucha. ¿Qué más podrías necesitar para sentir gratitud? Agradecer no es rendirse, es hallar paz mientras esperas. Existe una forma de gratitud que se manifiesta antes de recibir, aquella que dice, Señor, gracias por lo que harás, aunque todavía no lo vea. Esa gratitud anticipada es fe en movimiento, la confianza de quien sabe que los tiempos de Dios siempre son perfectos. Jesús mismo reveló el poder del agradecimiento. Antes de multiplicar los panes y los peces, elevó su mirada y dio gracias. Antes de llamar a Lázaro de entre los muertos, también agradeció al Padre. ¿Lo ves? El milagro vino después de la gratitud. Porque un corazón agradecido atrae lo sobrenatural, no porque sea una fórmula mágica, sino porque es una llave espiritual. Agradecer no cambia a Dios, te transforma a ti, te hace más sensible a su voz, más consciente de su amor y más capaz de ver belleza incluso en los días difíciles. Y cuando esa transformación ocurre dentro de ti, también se refleja afuera. Porque cuando aprendes a dar gracias por todo, la vida deja de ser una lista de carencias y se convierte en un testimonio de bendiciones. Así que, querido oyente, si hoy estás atravesando una prueba, haz una pausa y da gracias. No por el problema, sino porque Dios te da la fortaleza para enfrentarlo. No por la espera, sino porque en esa espera Él te está formando. No por la puerta cerrada, sino porque una mejor está a punto de abrirse. El poder de agradecerlo todo está en la decisión de no enfocarte en lo que falta, sino en reconocer que, al tener a Dios, ya lo tienes todo. Segunda parte, la gratitud sana el alma y restaura el corazón. La gratitud posee una fuerza interior que pocos comprenden. No es una emoción momentánea, sino una actitud espiritual ante la vida. Agradecer es una medicina que cura heridas, un bálsamo invisible que comienza a cerrar los vacíos del alma. Porque cuando agradeces, tu mirada cambia de dirección, dejas de observar lo que duele y comienzas a enfocarte en lo que te sostiene. Ya no te centras en lo que perdiste, sino en lo que permanece. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, puede transformar por completo tu existencia. El ser humano por naturaleza tiende a fijarse en lo que no tiene. Cuando algo no ocurre como esperaba, su mente lo amplifica y olvida las muchas cosas que sí han salido bien. Pero al elegir agradecer, estás reeducando a tu corazón. Le enseñas a encontrar lo bueno en medio del caos, a descubrir la luz en la oscuridad. Es un ejercicio espiritual que con constancia empieza a sanar partes de ti que ni sabías que estaban heridas. Dios nos llama a ser agradecidos, no solo porque Él lo merece, sino porque conoce el poder sanador que la gratitud produce en nosotros. Un corazón agradecido no se amarga, no guarda resentimiento, ni se deja dominar por la envidia o la comparación. Porque cuando entiendes que todo proviene de Dios, el orgullo se desvanece, la ansiedad se apaga y la esperanza renace. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos de agradecimiento. David, incluso en sus momentos más oscuros, encontraba palabras para dar gracias. Dijo, «Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca».
no afirmó solo cuando me sienta bien, sino en todo momento. Eso significa que aun cuando huía, cuando fue traicionado o cuando se encontraba completamente solo, su corazón elegía agradecer. Y fue esa decisión la que le dio fuerza, la que lo sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. Cuando agradeces, tu alma se libera del peso del pasado, porque la queja y la amargura encadenan, mientras que la gratitud rompe esos lazos. Hay personas que viven prisioneras de lo que les hicieron, de lo que perdieron o de aquello que no salió como esperaban. Pero cuando comienzas a dar gracias por lo que sí tienes, aunque parezca poco, esas cadenas empiezan a romperse. La gratitud te saca del pasado y te arraiga en el presente. Te recuerda que aún respiras, que todavía tienes propósito y que la esperanza continúa viva. El agradecimiento también tiene el poder de restaurar las relaciones. Cuando decides ver lo bueno en los demás y dar gracias por ellos, tu manera de tratarlos cambia. Dejas de enfocarte en sus fallas y comienzas a valorar sus virtudes. Y eso trae paz. Un corazón agradecido juzga menos, comprende más y ama mejor. Porque quien agradece entiende que todos somos imperfectos, pero que la gracia de Dios cubre a cada uno con el mismo amor. Y hay algo aún más profundo cuando agradeces. También tu cuerpo comienza a sanar. Diversas investigaciones han mostrado que la gratitud reduce el estrés, mejora el descanso, fortalece el sistema inmunológico y eleva la sensación de bienestar. Pero más allá de lo que la ciencia explica, hay una verdad espiritual. Un alma agradecida está en armonía con Dios. Y cuando el alma descansa, el cuerpo lo refleja. Piensa en esto. Cada vez que agradeces, tu mente se enfoca en lo positivo. Y eso envía un mensaje a tu corazón y a tu espíritu de que todo estará bien. Es como si el agradecimiento abriera una línea directa de comunicación con el cielo. Una conexión que te permite sentir el amor de Dios incluso en medio de la tormenta. Dios no necesita tu gratitud para ser más Dios. Él sigue siendo el mismo, con o sin ella. Pero tú sí necesitas agradecer para recordar quién es Él en tu vida. Porque al hacerlo, reconoces su autoridad, su bondad y su fidelidad. Agradecer es una forma de adoración, una manera de decirle: Señor, sé que estás conmigo, sé que me cuidas y confío en que, aunque no entienda todo, estás obrando a mi favor. A veces, la gratitud no cambia la situación externa, pero siempre transforma tu interior. Y cuando tu interior cambia, todo a tu alrededor empieza a alinearse, porque la paz que nace de un corazón agradecido es más poderosa que cualquier tormenta exterior. Esa paz no depende de lo que posees ni de lo que logras, sino de la certeza de que todo lo que proviene de Dios tiene un propósito. Si hoy sientes cansancio en el alma, si crees que has dado mucho y recibido poco, haz una pausa y agradece. Agradece por lo que no viste, por la protección invisible, por los peligros de los que fuiste librado, por las puertas que se cerraron y que después entendiste que no eran para ti. Da gracias por las lágrimas que te enseñaron a orar, por los silencios que fortalecieron tu fe, por las pérdidas que revelaron quiénes eran tus verdaderos amigos. Cada prueba es una oportunidad para agradecer, porque a través de ellas Dios te moldea, te limpia y te fortalece. El fuego de la dificultad no llega para destruirte, sino para refinarte, y la gratitud es lo que te mantiene firme mientras atraviesas ese proceso. Cuando agradeces mientras el fuego aún arde, el dolor deja de ser castigo y se convierte en preparación. Querido oyente, Dios no pasa por alto tus lágrimas. Él ve cada esfuerzo, cada oración, cada noche en la que luchaste por conservar la fe. Pero mientras esperas, Él te invita a agradecer, porque la gratitud es la llave que abre la puerta del gozo, incluso antes de que el milagro ocurra. Agradece hoy, no porque todo sea perfecto, sino porque sabes que todo obrará para bien. Agradece porque cada respiración es una nueva oportunidad para comenzar otra vez. Da gracias porque Dios no te ha abandonado ni un solo día, aunque a veces hayas sentido su silencio.
Y mientras agradeces, tu corazón empezará a sanar. La gratitud no es solo una palabra, es un modo de vida. Es despertar cada mañana y decir: Señor, gracias porque sigo aquí. Gracias porque aunque no todo sea como deseo, tú sigues siendo fiel. Gracias porque no estoy solo, porque tu presencia me acompaña cada día. Y cuando haces eso, la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a llenar tu vida por completo. Tercera parte. La gratitud atrae la bendición y la provisión divina. Existe una ley espiritual que muchos desconocen. La gratitud abre las puertas de la bendición. No porque sea una fórmula mágica ni un truco espiritual, sino porque un corazón agradecido vibra en la frecuencia correcta para recibir lo que Dios ha preparado. Cuando tu alma se alinea con la gratitud, se ajusta al propósito divino, y aquello que antes parecía inalcanzable comienza a manifestarse. Agradecer no busca manipular a Dios, sino preparar tu interior para recibir de Él. Dios no derrama su favor sobre un corazón lleno de queja o amargura, porque un corazón así no sabría apreciar ni cuidar lo que recibe. En cambio, un corazón agradecido reconoce el valor de cada bendición y la utiliza para bendecir a otros. Por eso, cuando aprendes a dar gracias incluso por lo pequeño, Dios puede confiarte cosas mayores. Él sabe que cuidarás lo que te entrega, que lo valorarás y que harás fructificar lo que ponga en tus manos. Jesús nos dio un ejemplo perfecto. Antes de alimentar a la multitud con solo 5 panes y 2 peces, levantó su mirada al cielo y dio gracias. No se quejó por lo poco, no dijo: esto no alcanza. Solo agradeció. Y fue ese acto de gratitud el que provocó la multiplicación, porque todo lo que se entrega con agradecimiento se expande, mientras que lo que se ofrece con queja se marchita. Dios se alegra cuando sus hijos agradecen incluso antes de ver el resultado. Ese tipo de gratitud revela una fe madura, una confianza que declara: no sé cómo lo harás, Señor, pero sé que lo harás. Y cuando el cielo ve esa fe, responde con abundancia. Porque la gratitud no solo reconoce lo que Dios ya hizo, también anticipa lo que está por venir. El agradecimiento cambia tu manera de entender la provisión. A menudo pensamos que la bendición solo se muestra en grandes milagros, pero la provisión divina también se encuentra en los detalles más simples, en la persona que llega justo a tiempo, en la oportunidad que aparece cuando todo parece perdido, en el pan que nunca falta sobre tu mesa. Si miras con atención, descubrirás que Dios te bendice a diario, aunque muchas veces no lo percibas porque esperas algo extraordinario. Un corazón agradecido aprende a ver lo sobrenatural en lo cotidiano, y cuando logras hacerlo, tu conciencia espiritual se eleva. Dejas de enfocarte en lo que te falta y comienzas a maravillarte por lo que Dios te da día tras día. Esa actitud no solo trae paz, también atrae favor. Porque Dios se complace en aquellos que valoran sus obras, en quienes reconocen su mano incluso en los pequeños detalles. El libro de los Salmos lo declara con claridad: entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Nota que no dice: entren con quejas ni con peticiones, sino con gratitud. Esto nos enseña que el agradecimiento es la puerta que conduce a la presencia de Dios. Cuando das gracias, no solo te acercas a Él, sino que permites que su presencia se acerque a ti. Y donde habita la presencia de Dios, habita también su provisión, porque Él nunca llega con las manos vacías. Cuando su presencia llena tu vida, trae consigo paz, consuelo, sabiduría, oportunidades y abundancia. Por eso, cuando vives con un corazón agradecido, no necesitas perseguir la bendición, porque la bendición te encuentra. Dios no se conmueve por palabras adornadas, sino por corazones sinceros. Y la gratitud es una de las expresiones más puras del amor. Al dar gracias,
Estás diciendo, Señor, reconozco que sin ti no soy nada. Todo lo que tengo viene de ti, y todo lo que soy te pertenece. Esa humildad atrae el favor divino. A veces creemos que para recibir más, debemos pedir más. Pero la verdad es que muchas veces recibimos más cuando comenzamos a agradecer por lo que ya tenemos. Porque la gratitud mantiene abierto el flujo de la bendición. Es como un río. Si su cauce se llena de queja, el agua deja de correr. Pero si se limpia de resentimiento y se llena de gratitud, la corriente fluye libre y abundante. El pueblo de Israel experimentó esta enseñanza mientras caminaba por el desierto. Dios les enviaba cada día maná desde el cielo, pero aún así se quejaban. Querían más, deseaban algo distinto. No entendieron que estaban presenciando un milagro diario. Esa actitud de inconformidad les cerró las puertas de la tierra prometida. No fue la falta de poder de Dios lo que los detuvo, sino la ausencia de gratitud en sus corazones. Porque la queja prolonga el desierto, pero la gratitud abre el camino hacia la promesa. Querido oyente, puede que hoy estés atravesando un tiempo de escasez, espera o incertidumbre, pero si en medio de eso eliges agradecer, estarás sembrando la semilla del milagro. Da gracias por el proceso, porque detrás de él se esconde una bendición. Agradece por lo que parece poco, porque Dios puede multiplicarlo. Da gracias incluso por lo que no comprendes, porque ahí se oculta la sabiduría que un día revelará su propósito. La gratitud también enseña a ser un canal y no un depósito. Cuando vives agradecido, no te limitas a retener lo que recibes, sino que buscas la manera de compartirlo. Y cuando te conviertes en un canal de bendición, Dios continúa llenándote, porque Él no derrama su abundancia sobre un corazón egoísta, sino sobre uno generoso y agradecido. No hay riqueza más grande que tener un corazón agradecido, porque aunque no poseas todo lo que anhelas, tendrás paz, y esa paz es el tesoro más valioso que alguien puede tener. La gratitud convierte cualquier lugar en un templo y cualquier instante en una oportunidad para adorar. Y cuando adoras con sinceridad, el cielo se abre sobre ti. Hoy te invito a mirar a tu alrededor. Observa lo que tienes, lo que has superado, lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Puede que aún no estés donde quisieras, pero ya no estás donde solías estar. Puede que no tengas todo lo que pediste, pero sí lo necesario, y eso basta para decir, gracias Dios. Agradece incluso por lo que no llegó, porque si no llegó, es porque no era el momento o no era lo mejor para ti. Da gracias por lo que terminó, porque todo final anuncia un nuevo comienzo. Agradece por lo que duele, porque el dolor te fortalece y te enseña a depender más de Dios. Y sobre todo, agradece por lo invisible, por aquello que todavía no ves, pero ya está en camino. La gratitud no cambia a Dios, pero sí transforma tu destino, porque cuando el corazón se llena de agradecimiento, la vida comienza a fluir con propósito. Lo que antes parecía imposible, se vuelve posible. Lo que estaba cerrado comienza a abrirse. Y es ahí donde comprendes que no existe poder más grande que el de un corazón que sabe decir, gracias Dios por todo. Cuarta parte. La gratitud fortalece la fe en los momentos más duros. El verdadero agradecimiento no surge cuando todo está bien, sino cuando el alma decide confiar aun cuando nada parece tener sentido. Es fácil levantar las manos y decir, gracias cuando la vida sonríe, cuando hay abundancia y los días son luminosos. Pero la gratitud más poderosa es la que se expresa entre lágrimas, la que nace de un corazón quebrantado que elige creer que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la vida no lo parece. Agradecer en medio del dolor no es una reacción natural, es una decisión espiritual, es una declaración de fe que dice, aunque no entienda lo que haces, confío en que es para bien. Es reconocer que Dios sigue actuando, aun cuando no lo sentimos, porque la fe no se basa en emociones, sino en la certeza de que Él nunca falla. En los tiempos difíciles, la gratitud se convierte en un escudo contra la desesperanza.
cuando todo parece derrumbarse, cuando las oraciones parecen no encontrar respuesta y la oscuridad parece no tener fin, el agradecimiento mantiene encendida la luz del alma. Es como una lámpara que brilla en medio de la tormenta, recordándote que no estás solo, que el mismo Dios que te acompañó en los días de alegría también está contigo en los días de prueba. Hay una historia que refleja esta verdad con gran profundidad. Job, un hombre justo, perdió todo, sus bienes, su salud, su familia, y aún así declaró: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En vez de maldecir, eligió bendecir. En lugar de quejarse, decidió agradecer. No porque el dolor no existiera, sino porque sabía que el dolor no era el final. Esa actitud conmovió profundamente el corazón de Dios, y cuando la prueba terminó, Él le devolvió a Job el doble de todo lo que había perdido. Esto nos enseña que la gratitud en medio del sufrimiento nunca pasa inadvertida ante el cielo. Cuando eliges dar gracias en tus peores momentos, estás sembrando en tierra fértil, porque la gratitud en la adversidad tiene el poder de abrir caminos donde no los hay, de acelerar procesos y de atraer restauración. Cada vez que agradeces en medio de la dificultad, estás edificando una fe más sólida. Es como si tu alma dijera: esto duele, pero confío. Esto cuesta, pero creo. Esto parece un final, pero sé que con Dios, cada final es el principio de algo mejor. Y esa fe no se quiebra, se fortalece. Las Escrituras nos muestran que Abraham no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria al Señor. ¿Lo notas? La fe crece cuando agradeces, cuando adoras antes de ver el resultado. Abraham no tenía una sola señal visible de que llegaría a ser padre, pero dio gracias como si ya lo fuera. Esa gratitud anticipada fue la llave que abrió la puerta al cumplimiento de la promesa. Agradecer cuando todo parece salir mal no significa negar el dolor, sino elevarse por encima de él. Es reconocer que hay una historia más grande escrita por Dios, donde incluso las lágrimas tienen sentido. La gratitud en medio del sufrimiento no niega lo que sientes, pero te recuerda que tus emociones no definen quién eres, lo hace tu fe. Cuando atraviesas un valle y decides agradecer, ese valle se convierte en un altar, porque ahí, en la prueba, demuestras que tu amor por Dios no depende de lo que recibes, sino de quién es Él. Ese tipo de amor toca el corazón del cielo. Dios se acerca a los corazones quebrantados, y la gratitud es la llave que abre la puerta de su consuelo. El enemigo muchas veces intenta robarte la gratitud, porque sabe que si logra hacerlo, también te arrebata la fe. La queja alimenta la duda, pero la gratitud alimenta la esperanza. Cuando enfocas tu mirada en lo que te falta, el miedo crece, pero cuando recuerdas todo lo que Dios ya ha hecho, tu fe se multiplica. Por eso, cada vez que la vida te sacuda, elige agradecer. No porque sea sencillo, sino porque es poderoso. La gratitud convierte tus lágrimas en semillas de esperanza. Cada vez que pronuncias un gracias, Dios escribe una nueva página en tu historia. Un corazón agradecido no se rinde, se levanta una y otra vez, convencido de que Dios no lo ha traído hasta aquí para dejarlo a mitad del camino. Y hay algo aún más profundo: cuando agradeces en medio de la prueba, estás adorando, porque la gratitud es adoración pura, sin condiciones. Es decirle a Dios: te amo, no por lo que me das, sino por quién eres. Esa clase de adoración atrae la presencia divina como nada más lo hace. Jesús, la noche antes de ser entregado, tomó el pan, dio gracias y lo partió. Piensa en eso. Sabía que la cruz lo esperaba, que sería traicionado, que venía el sufrimiento más grande, y aún así dio gracias. ¿Por qué lo hizo? Porque comprendía que el dolor formaba parte del propósito eterno. Agradeció de antemano por la salvación que nacería de su sacrificio. Esa escena demuestra que la gratitud en medio del dolor no es debilidad, sino una expresión de poder espiritual. Querido oyente,
Si estás atravesando una temporada de lágrimas, te invito a hacer algo que desafíe toda lógica. Agradece, da gracias por lo que duele, porque ese dolor te está moldeando. Agradece por lo que se cerró, porque quizá ese no era tu camino. Agradece por lo que aún no ha llegado, porque Dios lo está preparando mejor de lo que imaginas. Cada vez que agradeces, tu fe se profundiza. La gratitud se convierte en el lenguaje que te conecta con el cielo. Y cuando aprendes a hablar en el idioma de la gratitud, comienzas a ver lo invisible. Percibes a Dios en lo pequeño, lo reconoces en la incertidumbre y lo encuentras incluso en el silencio. La gratitud no elimina las pruebas, pero cambia completamente la forma en que las enfrentas. Ya no las ves como castigos, sino como oportunidades. Ya no las vives con miedo, sino con propósito, porque cuando sabes que Dios está contigo, puedes dar gracias incluso en medio del valle. Y allí, en medio del valle, cuando el corazón late entre la fe y la incertidumbre, la gratitud se transforma en una luz que guía tus pasos. Esa luz jamás se apaga, porque no depende de las circunstancias, sino del amor eterno e inmutable de Dios. Así que hoy, aunque las lágrimas recorran tu rostro, da gracias. Aunque no entiendas el porqué, da gracias. Aunque el camino parezca interminable, da gracias. Porque en cada palabra de gratitud, Dios está obrando algo que pronto comprenderás. El agradecimiento no solo fortalece tu fe, también la vuelve contagiosa. Quienes te observan verán cómo permaneces firme en medio de la tormenta y se preguntarán cómo lo haces. Y cuando respondas que es porque confías en Dios, tu testimonio se convertirá en una semilla de esperanza en otros corazones. Agradecer en medio del dolor es predicar sin pronunciar palabra. Es proclamar con tu vida que tu fe no depende del resultado, sino del Dios que prometió acompañarte hasta el final. Quinta parte. La gratitud te conecta con el propósito de Dios y te convierte en instrumento de bendición. Cuando aprendes a dar gracias por todo, no solo practicas una virtud, sino que alineas tu vida con el propósito eterno del Creador. Porque la gratitud no es un simple gesto de cortesía espiritual, es reconocer la soberanía de Dios sobre cada detalle de tu existencia. Es comprender que nada escapa de su plan, ni lo que te alegra, ni lo que te hiere, ni lo que entiendes, ni lo que te confunde. Todo tiene un sentido en sus manos. Y cuando agradeces, te colocas justo en el centro de ese propósito divino. La gratitud no solo transforma tu interior, también cambia la manera en que Dios se manifiesta a través de ti. Cuando vives con un corazón agradecido, te conviertes en un canal de bendición. Tu vida comienza a irradiar luz, paz y esperanza. Las personas que te rodean notan esa diferencia, porque un corazón agradecido refleja el carácter de Cristo. Es imposible vivir en gratitud y no reflejar el amor de Dios. Quien vive quejándose se vuelve pesado, amargado y distante, pero quien vive agradecido se vuelve ligero, amable y lleno de paz, porque la gratitud libera. Cuando das gracias, sueltas el pasado y dejas de retener lo que no puedes cambiar. Aprendes a abrazar lo que Dios te entrega hoy y a descansar en su voluntad. Esa libertad interior te hace más semejante a Jesús, quien, aun sabiendo lo que le esperaba, vivía en completa comunión con el Padre, agradecido por cada oportunidad de cumplir su propósito. Agradecer te eleva espiritualmente, porque te enseña a mirar el mundo con los ojos de Dios. Ya no ves caos, ves propósito. Ya no ves casualidades, ves dirección divina. Ya no ves pérdidas, ves preparación. Esa forma de ver la vida te lleva a un nivel más alto de madurez espiritual, donde comprendes que nada en los planes de Dios es inútil ni está de más. Cuando tu corazón aprende a agradecer, comienzas a reconocer las oportunidades disfrazadas de desafíos. Descubres que las dificultades no llegan para destruirte, sino para fortalecer tu fe. Entiendes que el silencio de Dios no significa ausencia, sino enseñanza, y que la espera no es un castigo,
sino el taller donde se forma tu paciencia. Esa sabiduría solo florece cuando tu mente y tu espíritu viven en un estado de gratitud constante. Cada vez que agradeces, te vuelves más sensible a la voz de Dios, porque la gratitud limpia el alma. Cuando dejas atrás la queja y eliges agradecer, el ruido interior se apaga, la mente encuentra calma y el corazón se abre. Es entonces cuando puedes escuchar con claridad la dirección divina. Dios se manifiesta con más fuerza en ambientes llenos de adoración y gratitud, porque allí encuentra fe, humildad y disposición. El agradecimiento te convierte en un instrumento de bendición, porque te hace generoso. Una persona agradecida no acumula, comparte, no retiene, reparte, no vive pensando solo en sí misma, sino en cómo reflejar el amor de Dios hacia los demás. Ese tipo de corazón se transforma en un imán de favor, porque Dios bendice a quienes bendicen. Piensa en cuántas veces fuiste bendecido por alguien que, sin saberlo, obedeció el impulso del Espíritu Santo para ayudarte. Tal vez esa persona estaba agradecida por algo que Dios hizo en su vida y sintió el deseo de compartirlo contigo. Así funciona el ciclo divino de la gratitud. Lo que agradeces se multiplica, lo que compartes se expande, y lo que siembras con amor siempre regresa a ti en forma de bendición. Dios derrama su favor sobre los corazones agradecidos, y quienes viven con gratitud se convierten en canales de bendición para los demás. Un alma agradecida no necesita poseer mucho para dar, porque entiende que el verdadero valor de una acción no está en su tamaño, sino en la intención con la que se realiza. Cuando aprendes a agradecer, descubres que incluso una palabra amable, una oración sincera o un gesto de apoyo pueden ser instrumentos del cielo capaces de transformar una vida. La gratitud también te conecta con tu propósito porque te enseña a valorar lo que Dios ha puesto en tus manos. Cuando agradeces por tus talentos, los utilizas con más pasión. Cuando agradeces por tu familia, te esfuerzas en protegerla. Cuando agradeces por tu trabajo, lo haces con compromiso y excelencia. La gratitud despierta una conciencia espiritual que te hace entender que lo que posees no es solo tuyo, sino una misión que debes administrar con sabiduría. Quien agradece por su talento, lo multiplica. Quien agradece por su tiempo, lo aprovecha. Quien agradece por su vida, la convierte en testimonio, porque la gratitud es la raíz de la excelencia. Nadie que viva agradecido actúa con indiferencia, porque quien valora lo que tiene lo honra con esfuerzo y dedicación. La gratitud te vuelve imparable, porque mientras otros se detienen a lamentar lo que no salió bien, tú sigues avanzando, dando gracias por lo que sí tienes. Ese enfoque te llena de energía, propósito y esperanza. Te hace más sabio, más fuerte y más resistente. No porque la vida sea fácil, sino porque tu espíritu ha aprendido a encontrar el bien incluso en lo difícil. Cuando vives con gratitud, dejas de buscar el propósito fuera de ti y comienzas a descubrirlo dentro. Comprendes que el propósito no es algo que se encuentra, sino algo que despierta cuando tu corazón se alinea con la voluntad de Dios. Y esa alineación ocurre cuando agradeces. Dios no revela grandes planes a corazones cerrados por la queja. Él busca corazones agradecidos, dispuestos y sensibles, porque la gratitud demuestra madurez. Es una manera de decirle, estoy listo para lo que venga, confío en ti aunque no entienda todo. Y cuando alcanzas ese punto, Dios te confía más, porque sabe que lo usarás para honrar su nombre. Querido oyente, cada vez que agradeces, das un paso más hacia tu propósito. Sin palabras, le estás diciendo a Dios, cuenta conmigo, aquí estoy, úsame. Y Él responde, te he estado esperando. Tal vez creas que tu vida no tiene gran impacto, pero cada palabra de agradecimiento que pronuncias tiene poder. La gratitud produce ecos en el cielo. Cada gracias que sale de tus labios se convierte en semilla que dará fruto a su tiempo.
porque Dios jamás ignora a un corazón que reconoce su bondad. Cuando agradeces, inspiras. Las personas observan tu manera de vivir y se preguntan cómo logras mantener la calma en medio del caos. Sin darte cuenta, te conviertes en luz, en reflejo del amor de Dios, en una prueba viva de que la fe no es teoría, sino una verdad que se experimenta. La gratitud te transforma en testimonio. No necesitas discursos para predicar, basta con tu forma de actuar. La paz que transmites, la serenidad con la que enfrentas las pruebas, la sonrisa que conservas en medio del dolor, todo eso comunica más que 1000 palabras, porque la gratitud demuestra que Dios habita en ti. El agradecimiento también tiene un poder profético. Cada vez que dices gracias, estás declarando confianza en el futuro. Hablas desde la fe, no desde el miedo, porque quien agradece por adelantado demuestra que cree que Dios actuará, y esa declaración mueve los cielos. Por eso, la gratitud no es solo un sentimiento, es una estrategia espiritual. Cuando el enemigo intenta sembrar desánimo, respondes con agradecimiento. Cuando quiere llenarte de temor, elevas una oración de gratitud. Cuando busca que te enfoques en lo que te falta, eliges celebrar lo que ya posees. Y eso lo desarma, porque no hay fuerza que pueda contra un corazón agradecido. La gratitud te protege del orgullo y te libra de la desesperanza. Te mantiene humilde cuando tienes mucho y firme cuando tienes poco. Te enseña a disfrutar sin depender, a confiar sin ver y a amar sin condiciones. Por eso hoy, querido oyente, te invito a hacer del agradecimiento tu forma de vivir. No lo reserves solo para los días buenos. Haz que sea parte de tu respiración espiritual. Da gracias al despertar, da gracias al descansar. Agradece por lo pequeño y por lo grande, por lo que entiendes y por lo que aún no comprendes. Porque mientras más agradeces, más claridad tendrás para reconocer el propósito de Dios en tu vida. Y cuando lo descubras, cuando entiendas que todo lo vivido, incluso lo más difícil, tenía sentido, comprenderás que la gratitud fue el puente que te condujo hasta ese momento. Sexta parte, la gratitud transforma tu entorno y cambia la atmósfera de tu vida. Cuando un corazón vive en agradecimiento, no solo ocurre una transformación interior, también cambia todo lo que lo rodea. La gratitud tiene un poder silencioso pero profundo, capaz de restaurar ambientes, sanar relaciones y atraer la presencia de Dios a cualquier lugar. Porque donde hay gratitud, hay luz, y donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. Existen hogares donde se respira pesadez, donde abundan la queja, la tensión y la negatividad. Y muchas veces no es por falta de bienes materiales, sino por la ausencia de gratitud. Pero basta con que una sola persona en ese hogar decida comenzar a dar gracias para que la atmósfera empiece a transformarse. La gratitud es contagiosa. Cuando alguien agradece, inspira a otros a hacerlo también. Los ayuda a ver lo bueno, a reconocer las bendiciones que antes pasaban inadvertidas y a hablar con esperanza en lugar de amargura. El agradecimiento no requiere grandes gestos, solo constancia. Puedes comenzar cada día con una oración sencilla. Señor, gracias por este nuevo amanecer, por la vida, por el aire que respiro, por las personas que amo, por lo que tengo y aún por lo que no entiendo. Esa simple acción, repetida con sinceridad, empieza a llenar tu entorno de paz. Es como si cada palabra de gratitud encendiera una llama en medio de la oscuridad. Cuando vives con gratitud, tu presencia irradia algo diferente. Las personas notan tu serenidad, tu calma y tu capacidad para ver esperanza donde otros solo perciben problemas. Y no es casualidad, la gratitud abre la puerta a la presencia de Dios, y cuando su presencia te rodea, todo se transforma. La ansiedad se convierte en fe, el miedo en confianza y la preocupación en descanso. La gratitud también transforma tu manera de hablar. Quien agradece deja de maldecir y empieza a bendecir.
deja de expresarse desde la queja y comienza a hablar desde la fe. Tus palabras se transforman en semillas de vida. Comienzas a declarar cosas buenas sobre ti, sobre tu familia y sobre tus proyectos, y esas declaraciones tienen poder. En las Escrituras encontramos una escena que lo ilustra con claridad. Pablo y Silas, encarcelados, con las manos y los pies encadenados, tras haber sido golpeados injustamente, en lugar de quejarse comenzaron a cantar himnos y a dar gracias a Dios. Y en medio de esa adoración ocurrió algo sobrenatural. Un gran terremoto sacudió la prisión, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. La gratitud, literalmente, rompió las cadenas. Esa historia simboliza lo que sucede en el mundo espiritual cuando eliges agradecer. No importa cuán oscura sea tu situación, si das gracias, las cadenas comienzan a debilitarse y las puertas empiezan a abrirse. Porque la gratitud tiene poder liberador. Cuando agradeces, le dices al cielo, confío, aunque esté en el valle. Y esa fe conmueve el corazón de Dios. Cada vez que agradeces, siembras una semilla invisible. Tal vez no veas su fruto de inmediato, pero crecerá porque la gratitud transforma lo invisible antes que lo visible. Cuando agradeces, cambias la frecuencia de tu espíritu, dejas de sintonizarte con el miedo y te conectas con la fe. Y cuando eso sucede, todo a tu alrededor empieza a alinearse. Tu hogar se vuelve más armonioso, tus relaciones más ligeras y tus decisiones más sabias, porque la gratitud limpia el corazón de todo lo que sobra. Donde antes había queja, ahora hay serenidad. Donde antes reinaba la tensión, ahora hay comprensión. Donde antes había oscuridad, ahora brilla la esperanza. Si en tu hogar hay conflictos, comienza dando gracias a Dios por tu familia, incluso por aquellos con quienes resulta más difícil convivir. Agradece por ellos, no porque sean perfectos, sino porque forman parte del plan divino para tu crecimiento. Cuando oras y agradeces por alguien, tu corazón se transforma. La gratitud te enseña a ver a las personas no desde sus fallas, sino desde el propósito que Dios tiene con cada una. Ese cambio de mirada sana las relaciones. El agradecimiento también renueva tu relación con el pasado. Hay heridas que siguen abiertas, porque te enfocas en el dolor en lugar de agradecer por lo aprendido. Cuando decides agradecer por lo vivido, incluso por lo que dolió, le quitas poder al pasado para seguir afectándote. Es como decirle a Dios, ya no cargo con esto, lo dejo en tus manos. Gracias porque usaste ese dolor para formarme. Gracias porque de esa herida nació fortaleza. Agradecer por el pasado no significa justificar lo malo, sino redimirlo. Es mirar hacia atrás y reconocer que incluso aquello que dolió fue parte del proceso que te trajo hasta este punto. Y cuando haces eso, el pasado deja de ser una carga y se convierte en testimonio. También existe un poder inmenso en agradecer por lo que aún no ha llegado. Esa gratitud anticipada abre puertas en el mundo espiritual. Cuando das gracias antes de ver el milagro, estás declarando tu confianza total en Dios. Es como decir, no sé cuándo, no sé cómo, pero confío en que lo harás. Y el cielo responde ante esa fe, porque Dios se mueve por la confianza. Y el agradecimiento es una de las expresiones más puras de fe. Es creer sin ver, sonreír mientras esperas y proclamar victoria en medio de la batalla. Querido oyente, si hoy sientes que tu entorno está cargado, si percibes que tu hogar o tu corazón se llenaron de preocupación, comienza a agradecer. No esperes a que todo se solucione para hacerlo. Empieza ahora. Da gracias por tu vida, por tu familia, por lo que Dios ya ha hecho y por lo que aún no entiendes. Cada palabra de gratitud que pronuncias es como una semilla de luz. Cambia tu forma de hablar en lugar de decir, no puedo más, di gracias Señor, porque me sostienes. En lugar de decir, esto no tiene salida, declara gracias Dios,
porque en ti todo tiene propósito. En vez de lamentarte por lo que falta, agradece por lo que tienes y verás cómo la atmósfera empieza a cambiar. La gratitud tiene una frecuencia espiritual capaz de disolver la negatividad. Donde hay gratitud, no hay desesperanza. Donde hay gratitud, el miedo no puede permanecer. Donde hay gratitud, el enemigo pierde influencia, porque el agradecimiento establece el reino de Dios en tu entorno. Hay momentos en los que no puedes cambiar lo que te rodea, pero siempre puedes cambiar tu actitud. Y cuando tu actitud cambia, tu entorno también comienza a transformarse. Porque la gratitud no solo modifica las circunstancias, transforma la manera en que las enfrentas. La persona agradecida no espera que la vida sea perfecta. Convierte cada día en una oportunidad para reconocer la bondad de Dios. Y cuando haces eso, tu vida se llena de una paz profunda, una paz que el mundo no puede ofrecer ni quitar. Esa paz se siente, se percibe, se nota. Las personas a tu alrededor lo ven. Algunos te preguntarán cómo logras mantener la calma en medio del caos. Y tú sabrás la respuesta, porque has aprendido el poder de agradecer a Dios por todo. La gratitud no solo cambia tu entorno, cambia tu historia. Lo que antes fue un relato de dolor se transforma en un testimonio de fe. Lo que parecía un final se convierte en un nuevo comienzo. Y aquello que antes te pesaba, ahora se vuelve impulso. Porque cuando vives agradecido, todo se convierte en enseñanza, en propósito y en bendición. En ese punto dejas de vivir solo para resistir y comienzas a vivir para brillar. Agradecer es una decisión diaria, una actitud que renueva la mente y purifica el corazón. Cada día puedes elegir entre quejarte o agradecer. La queja apaga la fe, pero la gratitud la enciende. Y cuando tu fe se enciende, todo a tu alrededor comienza a reflejar esa luz. Así que hoy, querido oyente, haz del agradecimiento tu hábito más poderoso. No lo practiques solo a veces, conviértelo en tu estilo de vida. Porque la gratitud no es una simple reacción, es una elección. Y cuando eliges agradecer, eliges vivir en paz, eliges caminar con propósito, eliges permanecer bajo la presencia constante de Dios. Séptima parte, la gratitud como adoración y puerta hacia la gloria divina. Cuando el agradecimiento nace del corazón, trasciende las palabras y se convierte en adoración. Agradecer no es solo pronunciar un gracias, es reconocer quién es Dios, honrar su poder y su presencia en cada aspecto de tu vida. Cuando agradeces con sinceridad, estás adorando sin darte cuenta. Estás colocando a Dios en el centro de tu existencia y diciéndole, tú eres mi fuente. Sin ti nada soy, pero contigo nada me falta. A veces creemos que la adoración solo sucede cuando cantamos, levantamos las manos en la iglesia o vivimos momentos espirituales intensos. Pero la verdadera adoración comienza mucho antes, en un corazón agradecido que aprende a ver a Dios en lo cotidiano. Agradecer es adorar cuando abres los ojos al amanecer y reconoces que ese nuevo día es un regalo. Es adorar cuando te sientas a comer y entiendes que ese alimento proviene de su mano. Es adorar cuando frente a la dificultad dices, gracias Señor, porque sé que también aquí estás obrando. La gratitud convierte la adoración en algo vivo, porque cuanto más agradeces, más percibes la presencia de Dios, y cuanto más sientes su presencia, más motivos encuentras para agradecer. Es un círculo celestial que cuando se mantiene activo, atrae la gloria divina a tu vida. Hay algo que muchos no comprenden: la gloria de Dios no desciende donde hay queja ni donde reina la insatisfacción. La gloria del cielo se derrama sobre los corazones humildes y agradecidos, porque la gratitud es el idioma del reino eterno. Los ángeles no se quejan, adoran. Las huestes celestiales no discuten, alaban. Y cuando eliges vivir en gratitud, hablas ese mismo lenguaje celestial, te alineas con la armonía del cielo, donde todo se ajusta al propósito divino. El salmista escribió,
Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Esto significa que el agradecimiento no solo te permite acceder a la presencia de Dios, sino permanecer en ella, porque la gratitud te mantiene cerca de su gloria, mientras que la queja te aleja. Muchos desean sentir la presencia de Dios, pero la buscan desde la preocupación, la queja o la duda. Sin embargo, cuando el alma empieza a agradecer, algo cambia, la atmósfera se purifica, el corazón se abre y el Espíritu Santo se manifiesta. La presencia divina no se alcanza con esfuerzo humano, sino que se atrae con humildad y gratitud. Agradecer no implica que todo esté perfecto, sino confiar en que Dios sigue obrando aunque no puedas verlo. Esa es la fe que conmueve el corazón del Señor, la fe que abre los cielos. Cuando alguien pronuncia un gracias en medio de la tormenta, el cielo se estremece, porque esa actitud no es común. Solo nace de quienes han aprendido a ver a Dios más allá de las circunstancias. La gratitud también se convierte en una forma de intercesión. Cuando oras agradeciendo por tu familia, tus amigos o incluso por quienes te han herido, estás liberando bendición sobre ellos. El agradecimiento purifica la oración, la vuelve más poderosa, porque ya no hablas desde la carencia, sino desde la plenitud interior. Una oración que nace de un corazón agradecido tiene la fuerza para mover montañas. Cada vez que agradeces, levantas un altar espiritual. Tal vez no lo veas, pero en el mundo invisible se eleva una fragancia agradable ante Dios. Es como un incienso que sube al cielo, y el Señor sonríe al reconocer esa voz, esa actitud, ese corazón. Porque la gratitud no se aparenta, se siente. Y cuando es auténtica, el cielo responde. Hay momentos en los que no puedes cantar, en los que no tienes fuerzas ni palabras para orar, pero aún así puedes agradecer. Ese agradecimiento silencioso, ese susurro de fe que surge del fondo del alma, tiene más poder que 1000 canciones, porque es adoración en su forma más pura, amor en su expresión más genuina. Jesús vivió una vida impregnada de gratitud. Antes de cada milagro, agradecía. Antes de partir el pan, dio gracias. Antes de llamar a Lázaro fuera del sepulcro, también agradeció. Antes de enfrentar la cruz, Jesús dio gracias, porque sabía que la gratitud atrae la presencia del Padre, y que cuando agradeces, sin importar lo que venga, Dios permanece contigo. Esa es la razón por la cual muchos milagros suceden después de un corazón agradecido. No porque agradecer sea una fórmula mágica, sino porque abre el canal correcto. Cuando das gracias, dejas de centrarte en ti y comienzas a enfocarte en Él. Y cuando Dios ocupa el centro, todo empieza a tomar su lugar. Querido oyente, si hoy sientes que tu fe se ha enfriado o que te cuesta percibir la presencia de Dios, empieza agradeciendo. No necesitas palabras rebuscadas. Comienza con lo sencillo. Señor, gracias por este día. Gracias por estar conmigo. Gracias por tu amor. Repite esas palabras con sinceridad y verás cómo algo dentro de ti comienza a despertar. La gratitud abre los cielos que parecían cerrados. Donde había silencio, llega revelación. Donde reinaba la confusión, aparece dirección. Donde existía tristeza, brota el gozo. Porque el agradecimiento es como una semilla de luz que florece incluso en el terreno más seco. Cuando agradeces, le estás diciendo a Dios: confío en tu carácter más que en mis circunstancias. Y esa confianza provoca su manifestación, porque Dios no se resiste a un corazón que lo honra con gratitud. Hay personas que buscan un milagro con desesperación, pero olvidan que muchas veces el milagro empieza con un gracias. Agradecer prepara el terreno. Es como decirle al cielo: mi corazón está listo, puedes obrar. Y entonces el milagro sucede, no porque lo exijas, sino porque tu fe lo atrae. Agradecer también te mantiene enfocado en lo eterno. Cuando vives en gratitud, entiendes que la vida no se trata de acumular, sino de aprender, crecer y servir.
La gratitud te recuerda que todo es pasajero, pero lo hecho con amor permanece para siempre. A través de la adoración y del agradecimiento, te conectas directamente con la fuente de la vida. Es como si tu alma se enchufara a la corriente divina y comenzara a brillar de nuevo. Y una vez que experimentas el poder de un corazón agradecido, ya no hay vuelta atrás. Agradecer es adorar sin esperar nada, servir sin pedir, amar sin condiciones. Es vivir con la certeza de que Dios está presente en todo momento. Y cuando vives así, la gloria de Dios se derrama sobre ti, no como un instante fugaz, sino como una atmósfera constante. La gloria divina se manifiesta en los corazones agradecidos. Esa gloria no solo ilumina, también transforma, moldea tu carácter, renueva tu mente y guía tus decisiones. Te hace más compasivo, más sabio, más fuerte, porque cuando su presencia habita en ti, todo tu ser se alinea con el cielo. Querido oyente, el agradecimiento es mucho más que una emoción. Es una llave espiritual que abre la puerta hacia la paz, el propósito y la gloria de Dios. Cada vez que agradeces, el cielo se abre un poco más sobre ti. Cada vez que agradeces, el Espíritu Santo se mueve a tu favor. Cada vez que agradeces, algo cambia, incluso si aún no lo percibes. Por eso, hoy te invito a hacer del agradecimiento tu forma de adoración. No lo reserves solo para momentos especiales. Hazlo parte de tu día a día. Agradece en silencio, agradece en voz alta, agradece en tus oraciones y en tus acciones. Porque cuando la gratitud se convierte en tu estilo de vida, la gloria de Dios se convierte en la atmósfera que te rodea. Octava parte, la gratitud como testimonio viviente y reflejo del poder de Dios en el mundo. Cuando un corazón vive agradecido, no solo experimenta transformación interior, sino que se convierte en un testimonio viviente. La gratitud es un lenguaje universal que comunica más que 1000 palabras, más profundo que cualquier discurso y más convincente que cualquier argumento. Un corazón agradecido irradia una luz que el mundo no puede ignorar. La gratitud no se puede fingir. Se siente, se nota y se transmite. Cuando alguien vive en agradecimiento, los demás lo perciben, aun sin pronunciar una sola palabra. Un corazón agradecido refleja el rostro de Dios, porque quien da gracias constantemente está reconociendo su bondad en todo lo que lo rodea. Esa actitud no solo transforma el ambiente, también transforma vidas. La persona agradecida inspira, motiva a los demás a mirar la vida con esperanza, a valorar los pequeños detalles y a recuperar la fe que creían perdida. Esa es una de las formas más hermosas en las que Dios se manifiesta, a través de quienes viven con gratitud en medio de un mundo lleno de quejas. La gratitud es un testimonio silencioso que irradia amor. Es como un faro en medio de la oscuridad, guiando a quienes se sienten extraviados. Muchos no se acercarán a Dios por temor, por heridas o por desconfianza, pero se acercarán cuando vean tu paz, tu serenidad y tu capacidad de sonreír incluso en medio de la tormenta. Porque la gratitud genuina no ignora los problemas, los enfrenta con fe. Y esa fe, vivida con agradecimiento, es contagiosa. Jesús enseñó que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, pero una vida sin gratitud apaga esa luz y hace perder el sabor de esa sal. En cambio, quien vive con un corazón agradecido brilla sin esfuerzo. No necesita demostrar su fe ni fingirla, simplemente vive agradecido. Y eso basta para reflejar el amor de Dios. Un corazón agradecido está lleno del Espíritu Santo, y donde Él habita, su presencia se nota. La gratitud también tiene el poder de sanar y reconciliar relaciones. A veces, las personas que nos rodean no necesitan corrección, sino ser valoradas. Un sencillo gracias, dicho con sinceridad, puede derribar muros que tardaron años en levantarse. Cuando agradeces a tu pareja, a tus padres, a tus hijos o a tus amigos, estás sembrando honra
y la honra siempre atrae bendición, porque donde hay reconocimiento, Dios mora. La gratitud restaura lo que la indiferencia destruyó. Muchas relaciones no se rompieron por grandes conflictos, sino por la falta de agradecimiento. Pero cuando comienzas a valorar sinceramente a quienes te rodean, cuando eliges expresar gratitud en lugar de queja, todo cambia. La gratitud une donde la queja divide. Y no solo eso, el agradecimiento también habla en el silencio de tus días. Cuando el mundo te ve atravesar una prueba y aún así eliges dar gracias, estás predicando sin palabras, estás demostrando que la fe no depende de la abundancia, sino de la confianza, que el gozo no nace de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. El apóstol Pablo escribió cartas llenas de gratitud desde una prisión. No tenía libertad, ni comodidades, ni seguridad, pero poseía un corazón agradecido. Y esas palabras, escritas entre cadenas, siguen impactando vidas siglos después. Ese es el poder de la gratitud. Trasciende el tiempo, vence las circunstancias y desafía la lógica. Un alma agradecida no necesita condiciones para brillar. El mundo necesita más corazones agradecidos, menos quejas y más fe. Necesita hombres y mujeres que, aun atravesando la dificultad, puedan decir con convicción: Dios ha sido bueno. Porque esa frase sencilla, dicha con sinceridad, tiene el poder de transformar atmósferas enteras. La persona agradecida no busca impresionar, busca inspirar. No necesita adornar sus palabras, porque su vida misma se convierte en mensaje. La gratitud se vuelve un imán que atrae a los demás, no hacia uno mismo, sino hacia Dios. Porque cuando agradeces, demuestras que Él es real, que su amor es tangible y que su fidelidad no tiene fin. Querido oyente, tu vida puede ser el instrumento que Dios use para tocar otras almas, y no necesitas grandes talentos ni discursos elaborados. Basta con un corazón que sepa agradecer. Porque cuando otros vean cómo enfrentas la vida con serenidad, cómo mantienes la paz en medio de la tormenta, cómo sigues creyendo cuando todo parece perdido, desearán conocer al Dios que te da esa fortaleza. Agradecer no solo honra a Dios, también evangeliza. Hay personas que quizá nunca leerán la Biblia, pero te leerán a ti, observarán tus gestos, tus palabras y tus actitudes. Y cuando vean que eliges la gratitud en lugar de la queja, la fe en lugar del temor y el amor en lugar del rencor, el mensaje de Cristo se hará visible. El agradecimiento es un arma poderosa en las manos de quien ha sido transformado por Dios. Es una manera de resistir la amargura que domina al mundo. En una sociedad donde muchos se enfocan en lo que les falta, tú puedes ser esa voz distinta que diga: gracias, Señor, por lo que tengo. Y créeme, esa voz no pasará inadvertida. No hay forma más pura de reflejar la presencia de Dios que por medio de la gratitud. Porque agradecer demuestra madurez espiritual, humildad y fe. Es la evidencia de que has comprendido que la vida no se trata solo de recibir, sino de reconocer que cada día, incluso los más difíciles, guarda un regalo divino. La gratitud también te hace más fuerte. Las personas agradecidas poseen una fortaleza especial. Son firmes emocional y espiritualmente, porque su paz no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios tiene el control. Cuando agradeces, tu corazón se estabiliza. No te derrumbas ante los problemas, porque tu mirada se enfoca en el bien que Dios ya ha hecho y en lo que aún está por manifestarse. Hay algo en el alma de quien agradece que atrae bendiciones, no porque las persiga, sino porque su actitud mantiene abierta la puerta del favor divino. La gratitud es la llave que mantiene en movimiento el engranaje de la gracia. Y cuando la gracia fluye, todo cambia, los caminos se abren, las cargas se alivian y las fuerzas se renuevan. Tu agradecimiento puede ser la razón por la que alguien recupere la esperanza. Tal vez no lo notes, pero cada palabra que pronuncias tiene poder.
Cada testimonio que compartes, cada vez que dices Dios me sostuvo, estás sembrando fe en corazones que la habían perdido. Esa semilla crecerá, tarde o temprano. Por eso, nunca subestimes el poder de un corazón agradecido. Tu forma de vivir puede ser el milagro que alguien necesita ver. Tu actitud puede ser la evidencia que otro necesita para creer que Dios sigue obrando. Querido oyente, Dios no busca perfección, busca corazones que le den gracias aún en medio de la incertidumbre. Cuando encuentra uno así, lo levanta, lo fortalece y lo usa como instrumento de bendición. Porque la gratitud no solo abre los cielos, también abre caminos en la tierra. Y cuando un hijo de Dios camina en agradecimiento, los que están cerca lo perciben. Su presencia transmite paz, sus palabras ofrecen consuelo, su vida irradia esperanza. La gratitud no solo transforma a quien la practica, también alcanza a quienes lo rodean. La vida de una persona agradecida se convierte en un testimonio constante del poder de Dios. No importa si tiene mucho o poco, siempre hay luz en su mirada, serenidad en su voz y paz en su interior. Porque quien vive agradecido habita en el centro de la voluntad divina. Así que hoy, si alguna vez dudaste de tu propósito o te sentiste pequeño, recuerda esto: tu gratitud puede ser la voz de Dios en el corazón de alguien más. No necesitas saberlo todo ni tenerlo todo. Solo necesitas mantener viva esa llama de agradecimiento que ilumina, consuela y transforma. Cuando eliges vivir agradecido, tu vida se convierte en un reflejo del amor de Dios. Y no existe mensaje más poderoso ni testimonio más hermoso que ese.